Que el Señor nos bendiga, mis estimados hermanos. Qué gusto el que nos volvamos a encontrar después de algún tiempo. Habíamos hecho una pausa en la adoración en las iglesias, habíamos abierto los templos y debido a esas circunstancias, pues habíamos parado las grabaciones. Pero la pandemia ha regresado y con más fuerza, entonces continuamos haciendo estas grabaciones para que pueda la iglesia participar y escuchar cada una de estas ponencias de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con la serie de Santiago. Nos habíamos quedado en el mensaje número 19, donde la palabra del Señor nos hablaba sobre el mal uso de la lengua. Ahora vamos a entrar entonces al tema número 20 de esta serie en Santiago. Y entonces, mis queridos hermanos, quiero invitarles entonces a que abramos nuestras Biblias en el nombre del Señor. Ya hemos orado, ya estamos listos para entonces compartir la palabra del Señor. Así es que, mis estimados hermanos, entre el último tema que estudiamos, que estaba basado en el capítulo 3 del 1 al 12, y donde habla sobre el mal uso de la lengua, y el estudio que estamos estamos ya a punto de presentar sobre la falsa y verdadera sabiduría, porque el tema se llama de hoy sabiduría falsa y sabiduría verdadera, que está ubicado en el capítulo 3, versículos 13 al 18. Entre estas dos secciones, entre el capítulo 3, versículo 1 al 2, y el capítulo 13, en los versículos de 3 al 18, pareciera haber un cambio repentino en la temática del apóstol Santiago. Pareciera que hay una contradicción opuesta, parece que el tópico es distinto, parece que el tema es diferente. Porque en el 1 al 12 está hablando acerca del mal uso de la lengua y pareciera que inmediatamente del mal uso de la lengua gira rápidamente en torno a la verdadera y falsa sabiduría. Pero mis estimados hermanos, un análisis cuidadoso de ambos textos, sin embargo, nos indica que las dos secciones permanecen íntimamente conectadas, que no hay, de ninguna manera, existe contradicción en ella. Y no existe por dos razones. En primer lugar, las dos clases de sabiduría que Santiago aborda en el capítulo 3, versículos 13 al 18, ambas compiten sobre el uso de la lengua. Tanto la buena sabiduría o la falsa sabiduría tienen como eje central o el buen uso de la lengua o el mal uso de la lengua. El mal uso de la lengua, presentada de los versículos 1 al 12, es señal de la falta de sabiduría, es señal de una falsa sabiduría, o lo que el mundo llama es señal de falta de sabiduría. Mientras que los versículos 14 al 16, que habla del buen uso de la misma, es señal de la sabiduría verdadera, de la sabiduría que viene de lo alto. En segundo lugar, ambas secciones, desde el 1 al 12 y del 13 al 18, ambas se encuentran en el marco de contenciones, disputas y disensiones en la comunidad a la cual Santiago escribe. Santiago 3, 1 al 12, nos mostró que la lengua es la raíz de todos los males. Mientras que Santiago 13 al 16 muestra que la falta de paz, la falta de armonía en la comunidad que llamamos iglesia se debe al hecho de que la falsa sabiduría reina de manera suprema y que nadie puede hacerle frente y que nadie puede detenerla. Ahí está la falsa sabiduría moviéndose en la iglesia, ahí está la falsa sabiduría trayendo divisiones, contenciones y parece que no hay nadie que se le oponga. Por eso es que en el versículo 8 del capítulo 3, Santiago dice, pero ningún hombre
puede domar la lengua. Por otro lado, Santiago, mis queridos hermanos, quiere mostrarnos que cuando la verdadera sabiduría reina, cuando la verdadera sabiduría hace su incursión en la comunidad llamada iglesia, siempre se encontrará la paz y siempre habrá armonía. Para demostrar este hecho de forma contundente, Santiago hace tres cosas. En primer lugar, Santiago identifica a la persona sabia como aquella que actúa correctamente, no como la persona que dice hacer lo correcto, no como la persona que presume hacer lo correcto, no como la persona que pretende hacerse dueño o creerse dueño de lo correcto, sino que hace lo correcto. Por eso en el versículo 13 él dice, ¿quién es sabio y quién es entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia servidumbre. Así es que el hombre correcto no es el que habla de cosas correctas, no es el que dice cosas correctas, es el que hace cosas correctas. En segundo lugar, Santiago describe la naturaleza, las marcas y los resultados de la falsa sabiduría. La lista que da es una sabiduría del mundo, no espiritual. Es más, dice Santiago, la falsa sabiduría tiene su origen en el mismo Satanás. Por eso es que Santiago 3, 14 al 16, en la versión La Biblia al Día, dice de esta manera, no se te ocurra nunca pensar que eres sabio ni bueno, si en el fondo conservas envidia y egoísmo. Porque no hay peor mentira que esta. La envidia y el egoísmo no se originan en Dios, al contrario, son terrenales, carnales y diabólicas. Continúa diciendo el texto, donde hay envidia y egoísmo, hay desorden y todo tipo de maldad. Tremendo. Todos esos desórdenes que se ven en el círculo de la iglesia, en el seno de la iglesia, todas esas contiendas y divisiones que se pueden ver en la iglesia, mis queridos hermanos, es producto del egoísmo, de la falta de sabiduría. En tercer lugar, Santiago delinea 7 características de la verdadera sabiduría y por lo tanto son 7 características de la persona sabia. Estas virtudes caracterizan a la verdadera piedad o al hombre piadoso, el verdadero cristianismo. Pero, sobre todo, dice que estas 7 características son de origen celestial. Miremos en Santiago 3, 17 al 18, cómo él describe estas 7 características de una persona sabia. Dice el texto bíblico, el que tiene sabiduría de Dios es en primer lugar, dice él, puro. Después, en segundo lugar, es pacífico. Tercero, amable. Cuarto, es benigno. Quinto, lleno de misericordia y de buenos frutos. Sexto, es sin incertidumbre. No anda causando incertidumbre, pleito, descontento en la iglesia. Y séptimo, dice, no es hipócrita. Pero sobre todo esto, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que la sabiduría, el hombre sabio, mis queridos hermanos, el hombre sabio es aquel que es puro, pacífico, no anda sembrando contienda, no anda sembrando pleitos, es amable, cariñoso, es benigno, es decir, bondadoso, lleno de misericordia y de buenos frutos. No anda sembrando incertidumbre, esos temores. Hay iglesias que viven hasta con la presión alta por personas que van por la vida sembrando incertidumbre. Las iglesias han dejado de creer el uno al otro por personas que andan sembrando hipocresías.
por detrás te comen con la lengua, por atrás hacen el uso de la lengua mal, de tal manera que te destruyen, te dañan, venden una imagen, te asesinan tu imagen y vienen de frente a saludarte con una cara contenta. Por este tipo de hipócritas, dice la iglesia, no hay paz en la iglesia. Pero bienaventurados aquellos que hacen la paz, los sabios delante del Señor. Ahora, sobre la pregunta, ¿quién es la persona sabia? Cuando analizamos Santiago 3, 13 al 18 de forma más concreta, cuando nos acercamos más al texto, lo miramos más de cerca, vamos a notar que primeramente Santiago nos plantea las diferencias básicas que existen entre la falsa y la verdadera sabiduría, o entre el falso o el verdadero, o el falso o el verdadero sabio. Antes de presentarnos tales diferencias de forma explícita y sistemática, Santiago nos hace una introducción donde desea identificar al sabio. Por lo tanto, en el versículo 13 del capítulo 3, él pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Esta es una pregunta que no identifica a tal sabio, pero todo texto tiene su contexto. La frase clave para una interpretación correcta en las escrituras es el contexto determina el texto. Por eso se dice en términos hermenéuticos que un texto sin su contexto es apenas un pretexto. El contexto considera lo que dijo antes y considera lo que dice después del texto que se estudia. Por lo tanto, antes del versículo 3 está el versículo 1. Y el versículo 1 nos da la clave para determinar quién es este tal sabio. Allí encontramos la referencia a ciertos maestros, En el judaísmo de los días de Jesús y Santiago, el maestro era el escriba, el rabino, era identificado como la persona sabia. A él acudían todos para recibir instrucción, orientación y para tomar decisiones. Pedir ayuda a alguien en tiempos de Jesús era señal de debilidad de carácter, falta de hombría. En el mundo romano, para ser varonil, la persona no se humillaba. La dignidad de un individuo se determina por su autoridad, cómo daba las órdenes. El encuentro de Jesús con el centurión romano, por ejemplo, este aceptó a Jesús como un superior y le dijo ahí en Mateo 8, versículos 8 y 9, le dice, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre en autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y le digo al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Así que los romanos darán órdenes, así era sinónimo de autoridad. Y ya que la iglesia cristiana nació en ese ambiente romano, el sistema penetró a la iglesia. El clero se tornó autoritario. Y aún hoy en pueblos latinoamericanos, la palabra del párroco local es la autoridad máxima. El sabio, el maestro en tiempos de Santiago era considerado la persona con más conocimiento, con más sabiduría práctica, era el experto, era quien tenía el entendimiento, era que debido a su entendimiento podía dar órdenes y unas órdenes que no podía revocarse. Pero aunque Santiago puede estar haciendo referencia directa a este grupo de maestros en su comunidad, creo que lo que quiere enseñarnos tiene aspectos mucho más abarcantes. El mensaje llega a todos sus lectores y oyentes hasta nuestros días. Por tanto, su mensaje es contextual. ¿Dice ser sabio? Pregunta Santiago. Bueno, a diferencia de los sabios o maestros de los tiempos de Jesús, para Santiago, quien tiene sabiduría no es quien lo entiende todo, ni quien tiene conocimiento, ni quien tiene más autoridad. El sabio para Santiago está bien delineado en la segunda parte del versículo 13. Dice, quien muestra por la buena conducta sus obras es sabia en sabia mansedumbre.
quien muestra por su buena conducta, el que aprende de su buena conducta, el que aprende de sus obras, el que está constantemente aprendiendo de las vicisitudes o de las cosas que pasan diario, aquel que ha puesto a la vida como su maestra y aprende de las lecciones, ese es sabio. En esta exhortación, Santiago nos recuerda el desafío en su discusión con sus oponentes imaginarios del capítulo 2, versículo 18. ¿Recuerdan? Santiago ahí dice, pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero en esencia, Santiago nos dice aquí, si eres sabio, demuestra tu sabiduría por la manera como actúas, cómo vives tu vida. No vengas a mí con verborrea, no te acerques a mí con ese palabrerío, salamería, no te acerques a mí con orgullo de tu conocimiento. Ven y muéstrame cuánta práctica tienes en tu vida. Ven y demuéstrame cuánto practicas lo que hablas, cuánto practicas lo que dices. Ese es el sabio para Santiago, el que vive de acuerdo a lo que habla. En ese mismo contexto, Jesús dijo en Mateo 11:19, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Lo que Jesús y Santiago están enfatizando es que la religión y la sabiduría verdadera no son asuntos mentales, no son creencias secas guardadas en los recónditos de la mente. El enfoque y énfasis no puede ser puesto solamente en lo que uno reclama creer o piensa ser la verdadera doctrina o sistema de creencia. Más importante para Jesús y Santiago es lo que uno hace, lo que uno define. Lo que uno hace es lo que define la sabiduría. Hay dos palabras que definen a un verdadero creyente. Y la primera palabra es ortodoxia. La ortodoxia se refiere a esas creencias que tú tienes en la mente, creencias correctas que tú tienes, tu convicción. Se refiere al cuerpo de doctrinas que componen su sistema de creencias y que tú las crees, ortodoxia. Pero la otra palabra es ortopraxis. Es la práctica, el vivir correctamente, el vivir en armonía con el sistema de valores, el vivir de acuerdo a las creencias, el vivir es llevar tus creencias a la vida práctica. Aunque tener o creer en la doctrina correcta es importante, más importante para Jesús y Santiago es lo que hacemos con aquello que creemos. Porque si el estilo de vida no encaja con la creencia viene a ser descartada. ¿Cuántas personas hay que descartan nuestra religión por causa de algunos creyentes que no viven conforme a lo que creen? Mahatma Gandhi decía, yo fuera cristiano si no fuera por los cristianos. Aunque doctrina ortodoxa es importante, no encontramos en todas las escrituras referencia a que nuestra dignidad al cielo se basará solo en lo que creemos, solo en nuestras convicciones, no, sino en lo que practicamos. La vida cristiana es una vida praxis. No encontramos ninguna pregunta teológica hecha a aquellas personas que lo califique como idóneo para el cielo. La única designación es de haber seguido al Cordero para donde quiera que él iba. Recordemos el contexto general en el que Santiago plantea la pregunta, ¿quién es sabio entre vosotros? La respuesta queda, ¿quién? Quien muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El contexto es el de no hacer acepción de personas. El rico por el pobre. El contexto es el de auxiliar a la viuda, al huérfano, al desamparado, dar de comer al que tiene hambre, vestir al que no tiene vestido. Porque todo el conocimiento de teología en el mundo, sin la manifestación práctica, tiene poco valor. Hace años que me convencí al método de Cristo y su preocupación social. Me fui al seminario a obtener
una maestría, ahora soy sabio, pero soy indiferente a las necesidades básicas de mi alrededor, entonces no soy sabio. Santiago no da un paso atrás en esta posición. Sabio no es aquel que adquirió una maestría, un doctorado, no, no, no. Para Santiago el sabio es aquel que todo lo que aprendió lo pone en práctica. Consistentemente reitera su posición. En las acciones hablan más alto que las palabras. La pregunta, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Quien muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. La vida de las personas sabias se demuestra no solo por sus buenas acciones, sino por la buena manera humilde con la que hace las cosas, con la forma en que él vive. Hablando de humildad o mansedumbre, la cultura del mundo grecorromano en que vivieron Jesús y Santiago, humildad y mansedumbre no eran virtudes que debían poseerse. La persona humilde era asociada con los siervos, los incapaces, los de bajo rango. Se esperaba que un verdadero hombre se levantara en defensa de sus derechos y no se permitía que lo pisotearan. Las escrituras, sin embargo, presentan la humildad y la mansedumbre como las características que definen al verdadero Hijo de Dios. Moisés es exaltado por ser el hombre más manso de la tierra. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29, este versículo está en el mismo contexto del versículo anterior citado, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Pedro dijo, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Un vistazo a una concordancia a la palabra humilde o a la humildad demostrará la importancia que Dios le da a este concepto. El sabio es quien tiene un espíritu dispuesto a aprender de otros. El sabio es aquel que está dispuesto incluso a aprender de sus propios errores. Está dispuesto a aprender de los errores de otros. Está presto para aprender de las victorias de otro. Está dispuesto a aprender del mensaje de la cruz en sumisión y reverencia. El espíritu sumiso a Dios, al ser reprendido, es quien crece con sabiduría. El humilde, el sabio, es aquel que tiene su corazón dispuesto a aprender de sí mismo, de sus equivocaciones, de sus errores. Está dispuesto a aprender de los errores de los otros. Está dispuesto a aprender toda la vida diaria. En esa nota es que Santiago nos introduce al tema de la falsa sabiduría. Por lo tanto, mis queridos hermanos, pidamos a Dios que nos haga sabios. Pidamos a Dios que nos ponga en comunión con Él de tal manera que la gracia de Jesús nos mantenga siempre alertas a las posibilidades de ser sabio, de andar en humildad, de andar en rectitud delante de Cristo, y mientras nos conduzcamos con este espíritu de sabiduría y de mansedumbre, mientras nos dirigamos con este espíritu de mansedumbre y de quietud, de paciencia, entonces en lugar de ser maldición, seremos bendición para la congregación de Dios. Seremos un pueblo que va a bendecir a la iglesia, no la va a someter en servidumbres, sino que la va a andar en rectitud delante del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la sabiduría de Cristo pueda llenar tu vida hoy y la mía por siempre. Dios te bendiga.